Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 14 de noviembre y la palabra del Señor para este fin de semana es 2 Crónicas capítulos 11 y el capítulo 12. Hoy vamos a estar leyendo 2 Crónicas 12 versículos 1 al 16. Cuando se consolidó y se fortaleció el reino de Roboam, éste abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, por cuanto se habían rebelado contra el Señor, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros, 60.000 jinetes y gente innumerable que venía con él de Egipto, libios, suqueños, etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías fue a Roboam y a los gobernantes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor, ustedes me han abandonado, por tanto yo también los he abandonado en mano de Sisac. Los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, les daré alguna liberación, y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. No obstante, serán sus siervos, para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. Entonces Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa del rey, todo lo tomó. También tomó los escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a la custodia de los jefes de la escolta, que guardaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa del Señor, los de la escolta venían y los llevaban. Como Roboam se había humillado, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo del todo. Además, en Judá las cosas marchaban bien. El rey Roboam se hizo fuerte en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama la amonita. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, no están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido acerca del registro familiar. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Esta es la palabra del Señor. Salomón dice en Eclesiastés 2:18 al 19: Asimismo, aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si él será sabio o necio. Sin embargo, se enseñoreará de todo el duro trabajo con que me he afanado para hacerme sabio debajo del sol. Su sucesor, el sucesor de Salomón, fue su hijo Roboam, quien podríamos decir que tomó quizás algunas buenas decisiones, pero muy pocas decisiones buenas. En su mayor parte fue un gobernante necio. Al principio del reinado de Roboam, una decisión egoísta de él, de su parte, dividió a la nación. Lo vimos en el capítulo 10. Y durante su 4.º año de reinado, Roboam decidió alejarse del Señor y adorar a ídolos. Y eso trajo el juicio del Señor. Así que su reinado difícilmente puede ser llamado exitoso. El versículo de hoy comienza diciendo que cuando se consolidó y se fortaleció el reino de Roboam, éste abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. No solo Roboam se apartó del Señor, sino que hizo que todo el pueblo se apartara del Señor. En 1 Reyes 14 vemos que todo el pueblo estaba adorando a dioses paganos y haciendo todas las cosas que no eran agradables para Dios. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que Roboam no fue capaz de vencer los peligros de la prosperidad. Se olvidó de que fue Dios quien lo hizo prosperar y en su orgullo él se volvió hacia los dioses paganos. Cuán vano es el hombre cuando se jacta de la fuerza de sus defensas. Estas ciudades cercadas
cayeron de inmediato, como si fuesen casas construidas con cartas de póker ante el poder del poderoso rey de Egipto y todos esos ejércitos que lo acompañaban al rey de Egipto. Roboam había gastado sus fuerzas en hacer estas defensas, estas grandes ciudades fortificadas, y estaba orgulloso de sus logros. Pero con un simple soplido del Señor, fueron borrados. Jeremías 17:5 dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor». Y en contraste, en el versículo 7 dice: «Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor». Esto que le pasó a Roboam no es algo que esté muy lejos de nosotros. La raíz de ese pecado también yace adentro de nosotros, en nuestro corazón. Los peligros de la prosperidad están adentro nuestros. Hoy en día no tenemos ejércitos que puedan venir a invadirnos y tomar posesión de nuestras tierras. No tenemos ciudades fortificadas ni cosas parecidas. Pero el peligro de confiar en nuestros logros, el creer que son nuestros logros, nuestros esfuerzos, y el peligro de terminar apartándonos del Señor está dentro de nosotros. Hoy el Señor nos llama a estar atentos, a no dejarnos estar, sino a estar despiertos, no sea que terminemos siendo hombres que confían en el hombre. Luego de oír la palabra del Señor en el versículo 5, los jefes de Israel y el rey se humillaron, y al ver su humillación el Señor decide no destruirlos. Pero dice lo siguiente, versículos 7 y 8, «Les daré alguna liberación, y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. No obstante, serán sus siervos para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras». Servir a Dios y servir a otras cosas. Servir a Dios es completamente diferente a servir a cualquier otra persona. Dios quería que su pueblo viera lo diferente que es servir a Dios y servir a otras personas. Cuán privilegiados eran de poder vivir una vida sirviendo al Dios de la creación. Y cuán sufrida es la vida de aquellos que viven sirviendo a otros dioses paganos. Y al ver lo que Dios dice a través del profeta Semaías, podemos notar que Dios desea muy enfáticamente que entendamos esto, que aprendamos esto, que aprendamos cuán diferente es servir a Dios y a los hombres. Y cuando nosotros sirvamos al Señor, que nosotros lo disfrutemos. Por ejemplo, nos ordena en el Salmo 100, versículo 2, «Sirvan al Señor con alegría». Hay una razón para esta alegría. Se da en Hechos 17:25. Dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué tiene que haber alegría en nosotros? Porque no hay una carga en nuestras espaldas de que tengamos que servir para poder satisfacer las necesidades de Dios. Él no tiene necesidades. Así que servirle no puede significar satisfacer las necesidades de Dios. En cambio, nos alegramos de un servicio en el que Él satisface nuestras necesidades. Servir a Dios siempre significa recibir la gracia de Dios para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Para mostrar cuánto Dios anhela que entendamos esto y nos glorifiquemos en ello, es que tenemos esta historia acá en 2 Crónicas, capítulo 12. Ya lo dijimos, Roboam eligió, en lugar de servir al Señor y dar un servicio, eligió terminar dando un servicio para otros dioses y otros reinos. Como juicio, Dios envió a Sisac, el rey de Egipto, contra Roboam con 1.200 carros y 60.000 jinetes. Eso lo vemos en los versículos 2 y 3. Por misericordia, Dios envió al profeta Semaías a Roboam con este mensaje. Así dice el Señor, ustedes me han abandonado, por tanto yo también los he abandonado en mano de Sisac. El feliz resultado de este mensaje es que Roboam y sus príncipes se humillaron ante Dios y en el arrepentimiento dijeron, el Señor es justo.
Cuando el Señor vio que se humillaban, dijo, se han humillado, no los destruiré, sino que les daré alguna liberación y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero a modo de disciplina, para ellos dice, no obstante, serán sus siervos, para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. El punto es claro, servir al enemigo y servir a Dios es muy diferente. ¿Cómo es eso? Servir a Dios es recibir, es bendecir, hay alegría, hay un beneficio cuando uno sirve a Dios. Servir a Sisac es agotador, es cansador y es doloroso. Dios es un Dios dador. Sisac es un rey tomador que quita lo que uno tiene. ¿No piensan así del servicio al Señor? Lleno de alegría, algo que es lleno de alegría, lleno de bendiciones. Al ver estos pasajes estoy convencido de que el adorar los domingos por la mañana al Señor, sea vía Zoom, sea vía YouTube o sea en forma presencial, la obediencia diaria al Señor, todos los días meditando en su palabra, caminando junto con Él, adorándole, en el fondo no es una carga, no debería nunca ser una carga. Alabar al Señor, servir al Señor no debería ser nunca una carga. Comparémoslo con lo que sería servir a otros dioses, servir a otros reyes, servir a Sisac. Una carga, un desgaste constante. Este debería ser nuestro mayor deleite, poder alabar al Señor, porque es recibir de parte de Dios, es ser bendecidos por parte de Él cada vez que le servimos. Es lo mejor que nos puede pasar. Servir a la carne siempre va a ser todo lo contrario, porque la carne siempre va a demandar, siempre quiere más, nunca está satisfecha la carne y en el fondo no nos puede producir ninguna alegría. Dios quiere que comprendamos cuán diferente es servirle a Él y el servir a los hombres. Esta mañana los invito a tomarse un momento para reflexionar en lo que significa servir a Dios, a pensar en si estamos sirviendo a Dios o si estamos sirviendo a los hombres, en si estamos confiando en Dios o si estamos confiando en las obras de nuestras manos. Y si estás disfrutando de una vida sirviendo al Señor, gozándote en Él, o estás sufriendo por el hecho de tener que venir los domingos, sentarte frente a una computadora los domingos a alabar al Señor. Esta mañana quiero invitarlos a que puedan escuchar las palabras del salmista diciendo, sirvan al Señor con alegría. Y que puedas ver cuán privilegiados somos de poder servir a nuestro Dios y no a los hombres. Oremos. Padre Celestial, te damos toda la gloria a ti. Te contemplamos, Señor, vemos tu grandeza en tu palabra, en el diario vivir, en cómo vos provees para todas nuestras necesidades, cómo vos derramás bendición sobre nuestras vidas en todo momento y no podemos cesar de darte la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu infinito amor, porque a pesar de que nosotros debiéramos ser destruidos, de que el pecado abunda en nuestras vidas y que muchas veces nos olvidamos de servirte a vos, así todo sos lento para la ira, sos paciente con nosotros y nos das una y otras oportunidades para que podamos venir y servirte a ti. Señor, te pido que en esta mañana nos ayudes a reflexionar hacia dónde apunta nuestro corazón, hacia quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios y cómo es que te estamos sirviendo a ti. Señor, ayúdanos a meditar y pensar bien en el fondo de nuestro corazón si confiamos en nuestros logros o si estamos confiando en ti. Señor, a medida que vamos reflexionando en nuestras vidas, ayúdanos a poder abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y entender que todo te lo debemos a ti, que todo es para tu gloria y ayúdanos a comprender lo que es vivir una vida sirviéndote a vos, deleitándonos y disfrutando cada momento junto contigo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. Mañana es el día del Señor, vamos a estar alabándote todos juntos, Señor, cada uno en su hogar, pero juntos como una iglesia vamos a estar proclamando tu santo nombre.
Señor, te pedimos que nos hables, que derrames de tu bendición sobre cada uno de nosotros y que podamos comprender una vez más cómo tenemos que vivir para darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.